Carlos Eduardo Castellanos. Estudió medicina veterinaria en la Universidad de La Salle. Hizo un diplomado en marketing estratégico en la Universidad Javeriana de Bogotá. También hizo un diplomado en network marketing en la Universidad de Illinois. Ha construido un negocio de nueva economía que es hoy en día uno de los más grandes y más reconocidos en Latinoamérica. Durante los últimos 15 años se ha dirigido a más de 400.000 personas en diferentes países de Latinoamérica y Europa, así como de Estados Unidos. Con ustedes, Carlos Eduardo Castellanos. Hola, les habla Carlos Eduardo Castellanos. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes para hablarles un poco acerca de los ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos y cómo a través de aprender a crear ingresos pasivos puede uno transformar su vida? Yo llevo más o menos ya 16 años construyendo redes de mercadeo. Cuando tomé la decisión de empezar a hacer redes de mercadeo, lo único que yo estaba buscando era conseguir un ingreso adicional que me permitiera pagar mis deudas. Para ese momento yo estaba debiendo ya 30 millones de pesos, que son más o menos $15.000, en tarjetas de crédito, créditos de consumo, cuotas de vehículo, etcétera. Estaba muy agobiado porque tenía apenas 26 años de edad y ya estaba sintiendo un gran estrés financiero, muchos problemas a mi alrededor, abogados llamándome a cobrar. Y realmente yo pensé que lo que había hecho al estudiar y al prepararme era suficiente para poder salir a competir y poder tener éxito. Cuando empecé a darme cuenta de mi realidad financiera, de los pocos ingresos que reciben los profesionales, y me di cuenta de la necesidad que tuve de usar el crédito para comenzar a avanzar, en ese momento me cuestioné si realmente lo que estaba haciendo era lo correcto. Y más que lo correcto, si era lo conveniente. Porque finalmente todos tenemos como objetivo en la vida tener tranquilidad económica, poder conocer el mundo, tener la posibilidad de que nuestras familias tengan cierta estabilidad económica, ciertas comodidades, y pues todos le apuntamos a eso, y cuando fuimos a la universidad pues creíamos que este era el vehículo adecuado para poder llegar allá. Desafortunadamente, para la mayoría de los profesionales hoy en día, el mundo cambió en un lapso de tiempo relativamente muy corto y no nos dio la posibilidad de reaccionar ni de prepararnos para este cambio. Lo cierto es que hoy, en el 2012, estamos viendo un mundo completamente diferente al que teníamos cuando empezamos a ir a las universidades. Hoy en día hay crisis en el empleo, la globalización es una realidad, la competencia es mundial, los imprevistos son constantes, cada vez es más difícil sostener un ingreso a largo plazo, la gente se emplea solamente para conseguir dinero por 6 u 8 meses, porque muy pocos tienen el privilegio de tener contratos a término indefinido, y los que lo tienen, la mayoría no se sienten suficientemente bien remunerados. La pensión es prácticamente una utopía para la mayoría de la gente. En fin, la crisis financiera ha llegado. Para la mayoría de las personas no existen respuestas, no existen soluciones, porque no tienen la educación para entender qué fue lo que pasó. Lo cierto es que las nuevas generaciones son las generaciones más preparadas en toda la historia del hombre. Las nuevas generaciones se están graduando, la mayoría son bilingües, la mayoría han tenido acceso a información privilegiada y sin embargo sus ingresos son cada vez más bajos. ¿Cómo podemos enfrentar esta realidad? ¿Cómo podemos realmente, en un mundo tan convulsionado financieramente, donde vemos en los periódicos y en los noticieros toda la problemática económica que hay en los países de Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica? Y empezar realmente a buscar alternativas para poder competir en el mundo de hoy y poder adaptarse, que es la palabra clave, a todos estos cambios. Hay una realidad económica que no podemos escapar, hace parte de las estadísticas del mundo, y aquí en Colombia, por ejemplo, las estadísticas dicen que el 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día, ya sea como empleado o autoempleado, hasta los 67 años. Dice que la mayoría se jubila con un 40% de sus ingresos, que el 94% de las familias gana menos de 3.1 millones de pesos al mes, que solamente el 2% de las familias logra un ingreso de más de 10 millones de pesos al mes, y que el ingreso promedio del recién graduado es de 1.3 millones de pesos al mes.
Ese marco de realidad obviamente está generando en muchas familias una gran incertidumbre y una sensación de insatisfacción generalizada, no solamente por los ingresos, sino por la calidad de vida. Hoy en día se volvió común ver a las personas trabajando 10, 12 horas diarias y no tener tiempo para hacer cosas importantes en la vida, como poder cuidarse, hacer ejercicio, alimentarse bien, tener tiempo con sus hijos, tener la posibilidad de desarrollar algún hobby o alguna actividad lúdica. La mayoría de las personas están dentro de la trampa del trabajo o de la trampa del éxito. La trampa del trabajo es la trampa básicamente de salir todos los días a producir dinero para poder pagar todas las obligaciones financieras que han contraído. La mayoría de las familias están empeñadas porque sacaron un carro a crédito, compraron un apartamento con una hipoteca a 15 años y ya tienen unas obligaciones y no pueden parar. Algunos han asumido ya roles de vida extenuantes y trabajan básicamente para poder sostener un estilo de vida actual y han perdido la posibilidad de soñar. Otros han caído en la trampa del éxito. La trampa del éxito de la era industrial consistía en que a través de los ascensos laborales la gente sentía que tenía una posición mejor y le daba la posibilidad de comprar mayores bienes. Pero desafortunadamente muchos de estos bienes no necesariamente son el bien para estas familias, porque muchos de ellos están atrapados trabajando 10, 12 horas diarias con ingresos aparentemente buenos, pero sin calidad de vida, con poca salud, con pocas relaciones personales y con vínculos a veces muy deteriorados porque han dedicado prácticamente su vida a tener éxito profesional. Es un panorama definitivamente que para la mayoría de las personas no es nada alentador. La buena noticia que hay es que cada vez que ocurre una crisis en el mundo, también se están generando nuevas oportunidades. Y aquí es donde entra justamente el concepto de los ingresos pasivos. Robert Kiyosaki, que es el gurú de finanzas personales en el mundo, un autor de varios bestsellers a nivel mundial, introdujo un concepto que ha sido un concepto muy potente para poder entender el mundo de las finanzas personales. Y ese concepto justamente se trata del cuadrante del flujo de dinero. Lo voy a explicar de una manera muy rápida porque muchos de ustedes seguramente ya han tenido contacto con esta información. Básicamente lo que dice Kiyosaki es que hay 4 formas de ganar dinero y hay 2 cuadrantes, el cuadrante del lado izquierdo y el cuadrante del lado derecho. En el cuadrante del lado izquierdo están el empleado y el autoempleado, y en el cuadrante del lado derecho está el dueño de negocio y el inversionista. El empleado, pues todos entendemos que es alguien que trabaja por un salario en el que cambia tiempo por dinero. El autoempleado es la persona que se convierte en independiente y se convierte en dueño de su propio empleo. Tanto el empleado como el autoempleado no pueden obtener libertad financiera porque la libertad financiera consiste en tener tiempo y dinero. Y mientras uno esté en el cuadrante del lado izquierdo, puede llegar a tener dinero, pero no tiene tiempo, porque el tiempo es el que hace que se produzca el dinero. Me explico. Cuando una persona sale a trabajar a un empleo, pues obviamente le trabajan es por horas laboradas. Cuando una persona trabaja como autoempleado, pues gana dinero por pacientes atendidos o por personas asesoradas o por ventas realizadas. Es decir, cuando uno está en el cuadrante del lado izquierdo, uno trabaja para un sistema y ese sistema le produce dinero. En el cuadrante del lado derecho cambia el paradigma. En el cuadrante del lado derecho, en lugar de trabajar para un sistema, el juego consiste en crear un sistema que funcione y que produzca dinero. Las estadísticas son increíbles. El 90% de la gente pobre del planeta obtiene sus ingresos del cuadrante del lado izquierdo. El 90% de la gente rica del planeta obtiene sus ingresos del cuadrante del lado derecho. Es decir, que una apuesta a la riqueza más certera es aprender a hacer dinero en el cuadrante del lado derecho. Si una persona desarrolla habilidades solo para ganar dinero en el cuadrante del lado izquierdo, tiene las mayores posibilidades de quedarse en la clase media o en la pobreza. No se trata de cuál es mejor o no. Se trata de cuál es más conveniente dependiendo de las aspiraciones que cada quien tenga. En el cuadrante del lado derecho están entonces el dueño de negocio y el inversionista.
El dueño de negocio se puede identificar porque es alguien que tiene un sistema que crea y controla, en el que participan por lo menos 500 personas que le garantizan que se produzca dinero todos los meses y que él no sea indispensable para que el dinero llegue. Y el inversionista es la persona que logra utilizar el dinero para producir más dinero. Tiene un sistema muy sofisticado para crear dinero, porque básicamente se apalanca en el capital para producir más capital. La libertad financiera está en el cuadrante del lado derecho. Las oportunidades de viajar, de hacer una vida de un alto nivel de vida, están en el cuadrante del lado derecho. Porque no tienen solamente que ver con dinero, tienen que ver con tiempo, con calidad de vida. Y eso realmente a la larga resulta siendo un insumo mucho más importante que simplemente tener dinero. La diferencia entre el cuadrante del lado izquierdo y el cuadrante del lado derecho, o una diferencia esencial, es que en el cuadrante del lado izquierdo la gente recibe ingresos lineales. Los ingresos lineales son los ingresos que se reciben por intercambiar tiempo y dinero. Mientras que en el cuadrante del lado derecho se reciben ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son ingresos que se reciben aunque no se trabaje. ¿Qué es un ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es un ingreso que uno recibe aun cuando esté durmiendo. Si usted se va de viaje y cuando usted llega, regresa, todavía está recibiendo dinero, usted está creando un ingreso pasivo. Si usted se va a nadar y está ganando dinero mientras está practicando natación, usted tiene un ingreso pasivo. Si usted está viendo un partido de fútbol de su hijo en el colegio y está produciendo dinero, usted está generando un ingreso pasivo. Ahora, hay diferentes formas de crear ingresos pasivos. Se pueden crear ingresos pasivos a través de la compra de activos. Por ejemplo, si uno compra un edificio y arrienda los apartamentos, eso se convierte en un ingreso pasivo. Si uno tiene dinero invertidos en el mercado financiero y eso le produce dividendos, eso también es un ingreso pasivo. La mayoría de la gente nunca logra pasar al cuadrante del lado derecho porque los ejemplos que acabo de utilizar para crear ingresos pasivos requieren de capital y la mayoría de gente no tiene capital. Así que lo que dice Kiyosaki es que para pasar al cuadrante del lado derecho, lo más interesante o lo más inteligente mejor que uno puede hacer es crear un sistema que produzca ingresos. Hay tres formas entonces de poder pasar al cuadrante del lado derecho según Kiyosaki. La primera es cree un sistema desde cero. Es decir, comience con una idea de negocios y sistematícela, de tal manera de que en algún momento usted no sea indispensable y esto produzca dinero. Hay muchos ejemplos en Colombia y en el mundo entero de gente que ha comenzado desde cero y han creado grandes sistemas que producen dinero. Sistemas como los restaurantes, sistemas como las tiendas de ropa, sistemas como las franquicias, son algunos de los ejemplos de gente que comenzaron sistemas desde cero y lograron crear riqueza. La segunda forma es comprar una franquicia, o sea, comprar un sistema. Cuando uno compra una franquicia, uno realmente lo que está comprando, más que el producto, lo que está comprando es el sistema para distribuir, para vender el producto. Lo más valioso de una franquicia es que eso ya está probado y hay todo un sistema para desarrollarlo. La tercera forma es usar el sistema de una compañía de mercadeo en redes. Cuando uno usa el sistema de una compañía de mercadeo en redes, está aprovechando el capital y el respaldo de una gran multinacional, más la experiencia de muchos años desarrollando esta actividad y no necesita tener capital para comenzar a desarrollar esta actividad. Definitivamente, cuando se crea y se controla un sistema, se puede obtener riqueza. Los estados son dueños de los sistemas más productivos, los sistemas de salud, los sistemas pensionales, los sistemas de acueducto, alcantarillado, los sistemas de energía, los sistemas de telefonía son controlados por el Estado. Los ricos son dueños de sistemas, el sistema financiero, los sistemas de telefonía celular, etcétera. Son algunos de los ejemplos de sistemas que controlan los ricos. Así que Kiyosaki dice que hay dos tipos de personas, los que crean redes de sistemas y los que buscan un trabajo. Si usted realmente necesita un cambio en su vida, yo le recomendaría que comenzara a buscar información acerca de cómo comenzar a crear su propio sistema,
cómo comenzar a operar un negocio en el cuadrante del lado derecho y no tener que seguir dependiendo de los ingresos que provienen del cuadrante del lado izquierdo. Alguna vez fui a hacer una conferencia a Panamá y tuve la oportunidad de estar con un judío, Efrén, que fue mi anfitrión durante mi estadía allí. Yo siempre he tenido la idea de que los judíos son una raza, son gente muy hábil para hacer dinero, y no conozco judío pobre. La mayoría de los judíos han logrado llevar de generación en generación conceptos que han logrado que la riqueza llegue a muchas partes del mundo. Así que me atreví a preguntarle, después de tomarme un par de vinos con él, Efrén, ¿cuál es la razón de la riqueza de los judíos? Y me dijo, la educación. Me dijo, Efrén, que cuando él estaba pequeño, su papá le decía, Efrén, recuerda que la economía consiste en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. En ese momento, cuando él me dijo eso, me di cuenta que en Colombia y me imagino que en Latinoamérica, la mayoría de personas no tienen ni idea que existe un vaso. Por lo tanto, jamás intentan llenarlo. La mayoría de las personas en Latinoamérica lo que buscan es un chorrito para poder satisfacer sus necesidades, pero no llenan el vaso. Cuando uno trabaja en el cuadrante del lado izquierdo con ingresos lineales, tiene que entender lo siguiente: un día le van a cerrar el chorro. Y el día que te cierren ese chorrito con el que tú has vivido, si tú no llenaste el vaso, vas a ser un problema para tu familia, vas a ser un problema para la sociedad y para el Estado, porque no hay ningún Estado que pueda sostener tantas personas que no llenaron el vaso. La invitación que yo quiero hacerle es a que se dé la posibilidad de comenzar a explorar negocios en el cuadrante del lado derecho y que tenga la visión de llenar ese vaso para un día realmente poder tener alto nivel de calidad en su vida. Yo hace 15 años comencé a desarrollar un negocio en el cuadrante del lado derecho de mercadeo en redes. Fue un negocio que al principio no fue fácil, porque no hay nada fácil en la vida. De hecho, eso es una actividad que requiere un gran compromiso y una disposición para entrenarse y convertirse en profesional dentro de la industria. Pero 15 años después de haber tomado esa decisión, me di cuenta que fue la mejor decisión que pude haber hecho, porque logré construir un activo productivo en el cuadrante del lado derecho que me genera ingresos pasivos todos los meses que están creciendo y que se han expandido a muchos otros países. La calidad de vida que nosotros gozamos con mi esposa por haber construido este negocio es incomparable. No solo porque tengamos ingresos importantes. Probablemente eso no sea lo más significativo porque hay mucha gente que hace mucho dinero con negocios tradicionales. Realmente lo más valioso que nos ha dado este negocio, esta actividad de mercadeo en redes, es que hemos logrado tener tiempo libre, viajar, poder tener tiempo con la familia, poder dedicar tiempo a hacer las cosas que nos gustan, a hacer los hobbies que nos apasionan, a pasar tiempo con la gente que nos gusta y no vivir la vida con apuro. La palabra apuro viene del prefijo a, que significa sin, y puro, que es pureza. Es decir, que una vida de apuro es una vida que no tiene pureza. Un ser humano no puede vivir apurado todos los días. El ser humano tiene que aprender a tener un ritmo natural, porque de lo contrario aparecen enfermedades, estrés y muchos problemas. Aprender a vivir la vida sin prisa es uno de los principios fundamentales para poder tener alta calidad de vida. Y este negocio de mercadeo en redes nos permitió diseñar una vida tranquila, cómoda, con muchísimas posibilidades de viajar, de conocer el mundo y de ayudar a muchas personas. Yo le recomiendo que hable con la persona que le suministró esta información para que le cuente los detalles de cómo puede comenzar un negocio de mercadeo en redes y comenzar a construir un activo productivo en el cuadrante del lado derecho, que en los próximos 2 a 3 años empiece a generarle ingresos pasivos que le ayuden a mejorar su calidad de vida. No le puedo prometer nada, porque como siempre, el éxito en este o en cualquier actividad depende del esfuerzo, de la disciplina, del trabajo consistente y del compromiso.
y de un punto clave que es la educación, porque el tener éxito en los diferentes cuadrantes tiene que ver fundamentalmente con la forma de pensar. Uno de los puntos claves que nosotros obtuvimos al involucrarnos en este negocio es que teníamos a nuestra disposición todo un programa educativo para formar empresarios en el cuadrante del lado derecho y que los maestros que nos enseñaban no eran teóricos, realmente eran mentores que habían construido antes su negocio, habían construido un alto nivel de vida y estaban enseñándonos cómo podíamos hacer lo mismo que ellos ya habían hecho. Así que tiene una gran oportunidad en sus manos. Ser escéptico es normal. En Colombia la mayoría de nosotros decimos de eso tan bueno no dan tanto. Yo pensé exactamente igual, pero en el camino descubrí que realmente aquí hay una gran oportunidad para que el que está dispuesto a luchar, a trabajar y a enfocarse durante 2 a 3 años por su libertad financiera y por sus sueños. Espero que esta información sea valiosa para ustedes y que pueda servirles como plataforma para hacer el cambio que están buscando. Hasta pronto.